Buenas noches, es sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles por encima de cualquier otra cosa, a informarles, a opinar para ustedes, a que tengan, pues, digamos, conocimiento de aquello que nos afecta o nos puede afectar y que a nosotros nos parece que merece la pena tratar aquí, sobre nuestra mesa de disección de las noticias y de lo que sucede. Lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Mario Garcés, qué difícil es presentarle a usted. Muy buenas tardes. Político, intelectual, hombre que ha tenido responsabilidades en diferentes gobiernos, de diferentes escalones de la administración pública, que es inspector de Hacienda, en fin, y tantas las cosas. La última de ellas, digamos divulgable, pues es que era el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Y hay una más importante, es ser contertulio de este magnífico programa por el que me felicita muchísima gente y que me manda recuerdos para todos vosotros. Pues me alegra mucho. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. ¿Cómo va eso? Estupendamente. También encantado de estar aquí y a mí sí que me da envidia Mario por esas cosas que hace así cinematográficas, esos cameos. Escribe novelas, libros, historias de viajes. Recuerdo un libro suyo sobre los españoles que hicieron la América del Norte, que bien le hubiera valido a Trump para hacernos un descuento con los aranceles después de la lectura del libro. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Hola, Xavier. Abogado, profesor universitario. Dilo. Y sin embargo, una persona... Dilo. Hoy no lo voy a decir. Vamos a sumarnos a encendidos elogios a Mario. A mí lo que más me admira de Mario es que sabe liquidar el IVA él solo. Que esto es una cosa... esto es una cosa que no sabe hacer todo el mundo. No, bueno, porque usted debe liquidar mucho IVA. Si tuviera que liquidar el que liquido yo, acababa enseguida. O sea, como decían a Zapatero Jordi Sevilla, en una tarde te enseñamos lo básico de la economía. Nos lo tomamos a broma, pero un día deberíamos hablar de lo difícil que es pagar impuestos en España, por lo difícil que es liquidarlos. Sí, así es. Me acuerdo si era Bertín Osborne o quién era, que salía una vez en un programa, ¿no? Y decía, yo lo único que pido es que me digan con seguridad cuánto tengo que pagar. Y me quedo tranquilo. Dice, porque es verdad que muchas veces el problema, incluso de incumplimientos, no viene por mala fe no viene por mala fe del Ancelotti también le contribuyente. pasa esto. Viene porque ¿a quién? ¿Qué maldad has dicho? Ancelotti, el entrenador, uno que entrena un equipo de fútbol que se llama Real Madrid. Nada, ni idea, no he oído hablar. Bueno, vamos a hablar de los aranceles. Déjenme que antes le tire una indirecta a mi amigo Ricardo Ruiz de la Serna. La indirecta es, oye, si tú, no lo deseo, quede claro, tuvieras un problema en el codo, ¿te cambiaría la manera de tu grafía, la manera de escribir? ¿Te cambiaría o cómo ves eso? Se dicen muchas cosas cuando las periciales caligráficas. Qué buenas son. Cuando se ha hecho una pericial caligráfica, y a ver, es cierto, y ahora encima va a parecer que planteo un argumento de defensa, ¿no? Es cierto que puede haber circunstancias traumáticas y tal, en las que a una persona le pueda cambiar la forma de escribir. Lo que ocurre es que las pruebas no se valoran aisladamente, es decir, se hace una pericial caligráfica, te toman un cuerpo de escritura, se compara con el de la época y ahí hay un indicio. Hay uno. Puede ocurrir que solo ese medio de prueba pueda resultar dudoso, solo ese, si lo tomas aisladamente. Pero cuando empiezas a tener muchos indicios, claro, la versión del codo se va debilitando. Y bueno, luego hablaremos de esto a fondo, porque a mí cuando un tío va con 20 certificados médicos bajo el brazo para demostrar que le ha cambiado la caligrafía, ya me parece harto sospechoso. Pero bueno, vamos con los aranceles, que es el tema de la semana y que es lo que toca. En primer lugar, Trump, después de darnos el zurriagazo más monumental que se recuerda, casi 200 países, algunos de los que muchos de nosotros, no países, territorios, no pensábamos que exportasen nada, francamente. Lesoto, por ejemplo, hay unas islas ahí entre Australia y Nueva Zelanda que se llaman McDonald's, no sé cuántos y McDonald's, ¿verdad? Bueno, pues todos. El que poco, el 10. El que es amiguete, muy amiguete, el 10. Luego el 20 para los que, en fin, nos estafan, como dice Donald. Y luego, pues, ya no te cuento para Vietnam, que la han castigado esos aranceles
a la ruina económica. Japón, China, en fin, los asiáticos han salido muy mal parados. Y luego le dedica un ratillo a esto, Donald subiéndose o bajándose de un avión, da igual. Y ahí dice, bueno, oiga, todo esto es negociable siempre que nos ofrezcan algo fenomenal. Yo estoy a punto de pedir al gobierno que en lugar de ayudarnos mande a Marisú Montero unos días a la Casa Blanca para que la conozca Trump. Algo fenomenal. Si alguien nos dice que nos da algo que sea fenomenal, estamos dispuestos a negociar los aranceles, pero tiene que ser algo bueno. Por ejemplo, TikTok es un ejemplo. Tenemos una situación con TikTok en la que China aprobaría un acuerdo de venta a Estados Unidos. Y nosotros, a cambio, haremos algo con los aranceles. Los aranceles te dan el poder de negociar. Bueno, luego lo trataremos de interpretar, que no siempre es fácil. Y Sánchez, pollitos, no os preocupéis que yo os protejo como cuando la pandemia. Estad tranquilos que he habilitado 14.100 millones de euros para protegeros de todo lo que pueda venir ahora. Si rascas un poquito, si haces tu trabajo, si averiguas esos 14.100 millones que son, descubres que la mitad son ayudas recicladas, que la mitad de lo que queda son avales y créditos del ICO, y que los créditos del ICO no es una ayuda, es algo que hay que devolver, como los créditos al BBVA o al Santander. Así es que la cosa, se le ha visto mucho el plumero de Sánchez, es engordar para que parezca lo que no es, el trampantojo sanchiano de siempre. Vamos a escuchar a Sánchez. Vamos a desplegar nuestro plan que hemos llamado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado para mitigar los impactos negativos de esta guerra comercial iniciada por la administración Trump y tejer un escudo que proteja nuestra economía. De modo que si la tormenta se acaba desatando, España cuente con un doble paraguas, el paraguas europeo y el paraguas español. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. Lo que está detrás. Mario Garcés, ¿tú tienes dos paraguas? Estaba buscando el tercer paraguas para cubrirme de Pedro Sánchez, ¿no? Y de su oratoria vacua e insustancial, ¿no? Vamos a ver, por intentar comprender todo este proceso, porque es más complejo de lo que parece y hay que remontarse, yo creo, algunos años atrás, ¿no? Primero pongámonos en la cabeza de Trump. Trump, que vemos que parece que anuncia la fijación de aranceles como si estuviera actualizando los precios de las hamburguesas en un Burger King o en un McDonald's, pues la verdad es que hay que intentar comprender por qué lo hace. Y a la vista de por qué lo hace y lo que ha pasado en los últimos 20 años, ver cómo tiene que reaccionar no solo la Unión Europea, sino España individualmente. Y ahora lo voy a explicar. En primer lugar, es verdad que la balanza comercial en materia de importación-exportación entre Estados Unidos y el resto de la Unión Europea y la Unión Europea es manifiestamente deficitaria para Estados Unidos. Y Trump se comporta como un... No en el caso de España. No en el caso... A eso voy a ir. Y Trump se comporta intentando además aunar a todos los países europeos en un solo bloque, se comporta como una especie de empresario que quiere ajustar su balanza comercial. Aranceles Estados Unidos ha impuesto a productos europeos hace muchos años. Por cierto, Obama empezó... Desde lo del motín del té. Sí, efectivamente, desde el motín del té. Pero más recientemente Obama estableció bastantes aranceles a productos europeos, los mantuvo Biden, que los actualizó y los revisó, y es verdad que Trump los está utilizando como un arma de negociación político-comercial. En primer lugar, ¿qué se le puede reprochar a Trump? Las formas. En segundo lugar, la arbitrariedad a la hora de establecer esos aranceles en función de criterios que juegan a veces valores políticos, pero se puede comprender desde su dinámica de empresario que gobierna ahora mismo Estados Unidos que él pretenda reequilibrar la balanza comercial con otros países. Yo lo puedo entender desde su perspectiva, porque me quiero poner... con esto no lo justifico, intento comprender lo que quiere hacer. A partir de ahí, él juega con los aranceles como una forma de negociación, es un instrumento de negociación. ¿Es verdad que los productos europeos, cuando son comprados por Estados Unidos, están inflados de determinados sobrecostes? Sí, sí, eso es verdad.
No he encontrado un solo estudio, por eso que aquí se habla en España se habla de una manera bastante frágil y endeble, de cuál es realmente el sobrecoste regulatorio en términos de costes de producción, de fabricación y distribución que tienen los productos europeos cuando llegan a Estados Unidos. No lo sé, para establecer realmente si existe una compensación y si ese razonamiento ahora mismo abrupto de Trump puede tener algún sentido, no, desde su pensamiento, que luego es perjudicial para los intereses españoles, como no puede ser de otra manera. A partir de ahí, esto lo que no se puede convertir es una especie de divorcio donde las dos partes, los dos cónyuges, se tiran los platos a la cabeza. Es decir, estamos asistiendo a una especie de ruptura total, abrupta y no comunicada previamente de las relaciones que había comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que cometería un error la Unión Europea si respondiera abrupta y espasmódicamente imponiendo también aranceles, porque una escalada de aranceles, que es una de las posibles respuestas que pueda haber, al final va a llevar a una espiral inflacionista ya empezada por Estados Unidos, pero que debería resolverse por otras vías. ¿Los productos europeos, como digo, son caros? Sí. La sobreprotección regulatoria, a mí que digan que Europa es un ejemplo de libre mercado es para echarse a reír. Por eso yo, en parte, entiendo algunos de los planteamientos. Europa es todo menos un libre mercado. Es el mercado más autoproteccionista y que tiene mayores restricciones y mayores sobrecostes regulatorios que pueda haber en el mundo. Por cierto, también impuso aranceles China. Y sobre China nadie decía absolutamente nada en su momento. Ahora que resulta que todo el mundo va a visitar China. Nos habla de los aranceles chinos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que le puedo reprochar a Trump? En primer lugar, haber considerado a la Unión Europea como un bloque. Y claro, dentro de ese bloque hay un personaje especialmente, vamos a decir, torpe, desde el punto de vista político, que se llama Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en otros periodos de los últimos 20 años, países europeos han negociado directamente con Estados Unidos la retirada o la bajada de aranceles. Y ha habido respuesta positiva por parte de Estados Unidos. Fue el caso de Grecia y fue el caso de Italia. Y afectaba fundamentalmente al sector agrícola. A partir de ahí, Trump no advirtió que iba a hacer esto, considera a España como una especie de parte del conglomerado total que es la Unión Europea. España no tiene más respuesta que una respuesta mezquina, que es subir más el gasto financiero y no financiero del Estado. Cuando lo normal sería negociar directamente con Trump, sentarse y decir qué posibilidades hay de evitar que tomes las medidas que estás tomando. Por lo tanto, toda respuesta que adopta el Partido Socialista, y por cierto, en eso el Partido Popular creo que está actuando prácticamente iguales, subir el gasto público, ya sea el financiero o no financiero. Y es un grave error, porque encima de que se van a incrementar los precios de los bienes y servicios de los flujos comerciales que van a llegar a España, encima nos vamos a encontrar con un posible sobreendeudamiento como consecuencia de la respuesta, que es respuesta contra presupuesto, que es un error más del Gobierno de España intentar responder contra presupuesto. Bueno, vamos a ver, Ricardo, déjame decir dos cositas. La primera, no estoy de acuerdo con el cálculo que hace de las cosas Trump. Él dice que la Unión Europea está embutiendo 39% de aranceles o de algo que se pueda parecer a aranceles. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Sánchez, que solo es el 3%. No es cierto. No es cierto. Vamos luego a ver si tenemos tiempo a discutir si el IVA puede considerarse un arancel, que ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Claro. Y llevan en eso 20 años. Claro. No es nada nuevo. Lawrence Summers empezó con esa guerra y no le han dado combate. Pero lo que me interesa que quede claro, y les pido ayuda a los que acaban de llegar, como José Luis Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. Economista, empresario y hombre que le dedicó media vida al PSOE, pero que ahora dice ser socialdemócrata. El último mohicano que queda en Europa de la socialdemocracia. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, yo les decía una cosa. Vamos a ver. Si hay algo que, hombre, lo de Trump, pues él va al voto de los electores que le han llevado a la Casa Blanca. Los tíos de Detroit, que no hace años que no hacen coches, al entrar en Detroit hay un marcador enorme, que antes era como pum, 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 donde salía el número de coches que se habían hecho en Detroit. Yo pasaba por debajo de eso y me quedaba impresionado, porque no paraba. Ahora llevan ya unos años que, si acaso, puedes ver cómo los números no van tan deprisa. Eso es lo que quiere activar Trump con una técnica que es criticable porque le puede dar inflación, incluso le puede asomar a la recesión. No lo sé, ya veremos, ya veremos.
pero que si dejan pasar suficiente tiempo, va a ser una fuente de provisión de dinero para el gobierno americano muy importante. 300.000 millones le sacan a esto fácil. No ahora, habrá que esperar un año o lo que sea. Bien. Ahora bien, lo que no cabe en cabeza es que la Unión Europea no haya designado un negociador o se haya ido Ursulina, se haya cogido el avión y dejar al pony un rato, que el pony se lo comió un lobo, espera. Irse allí un rato y contarles, oye, vamos a ver, esto de, ¿cómo veis lo del IVA? Hablemos del IVA, pero hablemos a calzón quitado, en serio, con técnicos de un lado y técnicos del otro. Y bueno, oye, y además no nos trates a todos por igual. Los que tenemos déficit comercial con Estados Unidos, como España, ¿qué tenemos que aguantar? ¿Que Alemania saca mucho provecho vendiendo BMWs? Hombre, no cabe. ¿Dónde estaba Ursulina? Hoy estoy muy cabreado con Ursulina. Fíjense que he llegado a echar de menos a Josep Borrell. ¿Cómo estaré de cabreado? Estaba en Samarcanda. Anda tú. O sea, en mi redacción la gente estaba preparada porque el día 2 era el día de aranceles y estábamos todos con las orejillas como los perros de caza. Y la presidenta de la Comisión Europea se va a Uzbekistán. Como sabe todo el mundo, Uzbekistán es un sitio donde generar un marco de influencia puede ser el comprador de los coches alemanes a final del año 2025, ya lo veréis. O sea, no, de ninguna manera. Tenemos una crisis de liderazgo espectacular. Como hemos hecho trampa, como sabemos que no tenemos a veces ni derecho y desde luego razón tampoco, hemos renunciado hasta a defendernos. Es que vamos con la vaselina a las negociaciones. Y luego llega el tonto de Macron. No, pues les haremos boicot y las empresas francesas no irán. Ya están allí. Hombre, si eso es lo mejor que tiene Europa, pues a lo mejor es para irse a Oceanía. Don Ricardo. Mira, Xavi, yo no soy economista. Y yo no me atrevería a hacer un análisis como el que hace Mario, pero sí querría hacer un par de reflexiones políticas que sí tienen que ver con la política económica. La primera es que esto va a tener un efecto que no es el efecto directamente deseado, pero es un efecto colateral importante, que es el regreso de parte de las empresas que en el proceso de deslocalización se habían marchado, por ejemplo, a Asia. Y claro, desde la perspectiva del proyecto político de creación de empleos en Estados Unidos para los estadounidenses, el regreso de las empresas deslocalizadas es muy importante. Por ejemplo, en el sector tecnológico, el famoso tema de los teléfonos que se fabrican en Asia pero se compran en los Estados Unidos, ¿no? El otro aspecto que también me parece de cierta importancia es la eliminación de esa vinculación que hay entre pobreza creciente en los Estados Unidos y enriquecimiento creciente en Asia. Tú has hecho una descripción respecto de las consecuencias que puede haber sobre Vietnam, que podría extenderse a otros países asiáticos, Indonesia, incluidos Camboya, aliados de los Estados Unidos. Sí, sí. Que es interesante esto. Es decir, Estados Unidos ha impuesto aranceles a países que históricamente son aliados de los Estados Unidos, como es el caso de Japón, como es el caso de Taiwán y como es el caso de Filipinas. Me parece que hay una tercera reflexión. En esto que decías de Pedro Sánchez y de los 14.100 millones, hay una reflexión que hay que hacer en el ámbito europeo. Europa puede tratar de competir en una escalada con los Estados Unidos, pero mientras que el modelo de Donald Trump políticamente opta por el desarrollo de los sectores productivos de la economía, en tecnología, en agricultura, en muchas cosas, el modelo europeo está optando por la deuda. Y está optando por tratar de competir utilizando deuda con una economía que está apostando por la productividad. A largo plazo esto es insostenible. Es decir, el problema que hay en Europa es que es prácticamente también imposible. En Estados Unidos, ¿eh? Sí, pero está tratando de cambiarlo. Es decir, el giro que se está produciendo es que de una situación muy similar, dos economías que funcionan sobre todo a base de deuda, una de ellas está tratando de cambiar y la otra está tratando de perpetuarse. Es decir, al final, esta situación va a imponer una reflexión sobre
cómo se ha jugado irresponsablemente, a mi juicio, con la deuda. Y cómo se ha terminado cargando sobre las espaldas, en el caso que más nos afecta, de los europeos, y no digamos de los españoles, con una carga de deuda que estas generaciones presentes, iba a decir no podemos, creo que no podemos soportar, pero que desde luego las generaciones futuras van a ver imposible, va a ser irrespirable. Suele ponerse el tema de las pensiones. No quería entrar en el tema de las pensiones hoy, estando aquí José Luis Balbás, que sabe muchísimo más del tema. Pero sí me parece que es valiosa la reflexión sobre cuál es el horizonte de esta escalada. Más allá de las bravuconadas de Macron, que yo también creo que han sido desafortunadas. Con otro matiz, que es pensar que el presidente de la República les puede imponer nada menos que a las empresas francesas una agenda política sobre su agenda económica. Esto es una cosa muy europea, por cierto. Creo que es al revés. Por esto digo que esto es una cosa muy europea, lo de pensar que al final las empresas europeas, globales, multinacionales... Sánchez también lo cree. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Sánchez sí que le funcionan porque en el sector español la politización de las empresas es mucho más intensa. Pensemos en el caso de Movistar recientemente. Pero en Francia no. En Francia es más bien al revés. Son los partidos políticos los que al final están muy influidos por los intereses estratégicos de las empresas, de las grandes empresas francesas. Desde luego. Bueno, como me he metido con ella y la he llamado Ursulina, ahora la voy a llamar Repeinada. ¿Podemos poner algo de lo que ha dicho Repeinada en esta circunstancia dramática para algunos, parece que para Europa, en fin? Supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos conscientes de las enormes consecuencias. La economía mundial sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba, como cada sábado por la noche con don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida, que ya me acompaña aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué nos traes? Pues mira, Xavier, hoy quiero comentar, porque el tema del guante, ya como llevamos bastante tiempo, muchos espectadores le hemos hecho una encuesta, ¿no? Ya son más de 1000 personas que tienen el guante, que nos estáis escuchando y lo tenéis, ¿no? Entonces las preguntas serán, ¿qué es lo que más apreciáis de este guante? ¿Qué es lo que más mejor os ha sentado, etcétera, ¿no? El 80%, que es una cifra bastante alta, nos ha dicho que es el dolor, el tema del dolor, que les ha aliviado muchísimo el dolor. Eso hace que efectivamente, que era un poco el objetivo, ¿no? Que el dolor se remitiera, desapareciera, porque la artrosis no la vamos a curar, pero si podemos quitar el dolor estamos haciendo muchísimo. Pues ese 80% el dolor. Y luego hay un 20% que era un tema de inflamación, que también está muy bien, porque tú cuando tienes las manos inflamadas no puedes manejarlas bien. Y luego lo gozoso, lo cómodo, que es el tratamiento, ¿no? Así que yo creo que hemos acertado, que estamos pues, plenamente contentos de que sea eso, que era lo que buscábamos, mejorar la vida de las personas, que en este caso no pueden curarse, pero sí podemos mejorarla, ¿no? Así que encantadísimos. Luego, comentarte también que seguimos con lo que es la rodillera, que llevamos menos tiempo, pero sí es verdad que cada vez la gente está más contenta, porque cuando tú lo que tienes es una lesión de rodilla, ¿qué te impide? Pues caminar, andar, subir escaleras, o sea, cosas muy, muy cotidianas. Siempre también. hablamos de lo mismo, tecnología. Eso es. Invención, capacidad de unificar tratamientos, hacerlos más cómodos y más asequibles al que los tiene que utilizar, ¿no? Eso es. Y ahora nos queda el cinturón. Y el cinturón, y además lo que tú has dicho, tecnología, pero puesta de una manera que sea muy sencilla y muy cómoda, ¿no? Sencillo, porque lo hacemos en casa, cómodo, porque no nos tenemos que mover a diferentes lugares y que además sea eficaz, ¿no? Y luego tenemos, por último, el tema del cinturón, que lo que estamos consiguiendo aquí es toda la zona, las lumbalgias, las cervicalgias y dolores de espalda, que también son, a veces son por temas posturales, ¿no? A lo mejor no es una artrosis, ¿no? Lo que tenemos, pero sí trabajamos mucho en el ordenador o hacemos un esfuerzo que hace que tengamos ese lumbago pues dolorido, ¿no? Bueno, pues en este caso también con masaje. El cinturón vale para cervical, para dorsal y para lumbar. Para lumbar, para los tres lugares de la espalda. Así que bueno, con esto tenemos un pack completo para mano, rodilla y espalda. Muy bien. ¿Ventajas para nuestros telespectadores? Bueno, pues por un lado enseño el libro porque os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, este programa que acabáis de ver hace un ratito. Un ratito, sí. Sí, con la doctora Carmen Valdés, que bueno, pues ha sido una doctora primera uróloga, ¿no? Como hemos comentado, en la Universidad de Zaragoza y además jefa de servicio de urología de la Fundación Jiménez Díaz.
tenemos 10, entre ellas está aquí, fíjate, una de ellas es ella, ¿no? Tenemos a 10 médicos que nos han contado su vida, su historia y que las tenemos aquí puesta y eso lo regalamos para que disfrutéis de este libro y también os regalamos la telemedicina, que es un servicio que tú desde casa puedas hacer ciertas preguntas para ver si, porque tengas dudas, sin tener que ir. Consultas a un médico. Consultas a un médico, evidentemente. Solventes. Solventes y, bueno, pues hay veces que dices, y ya si el médico te dice, pues mira, conviene que te acerques al centro de salud o al hospital, pues iremos. Pero eso también gratis para vosotros. Y hay un número de teléfono que tienes en pantalla para decir adiós al dolor de manos, de rodilla y de lo que es la zona de espalda, 900-730-122. Llamadnos ahora porque vais a tener muchas ventajas por ser oyentes y espectadores del Toro Televisión. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí una noche más. Nosotros vamos a publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta. Don Julián Salcedo. Muy bien. Tienes para elegir. No, voy a seguir con el hilo de los aranceles y, digamos, siguiendo el hilo argumental que ha utilizado Mario, ¿verdad? Vamos a ver. Primer punto. Pensar lo que pasa por la cabeza de Donald Trump es imposible. Hoy pasa una cosa, mañana otra y cada 2 horas una distinta, ¿no? ¿Por qué ha elegido los aranceles, ¿no? Pues yo no creo que lo esté utilizando, sinceramente, como un arma de política fiscal, realmente. Es un arma política, en el sentido de decir, oye, aquí estoy yo, soy el sheriff, ¡pum! Y aquí se hace lo que yo digo, y claro, ya lo que le faltaba, ¿no? Añadir, bueno, pero si alguien me ofrece algo que me compense, pues estoy dispuesto a cambiarlo, ¿verdad? Luego esto no es un problema ni de principios, ni de filosofía del comercio mundial, no. Esto es, ¿qué cogemos para hacer daño, por decirlo de alguna manera, ¿no? O para hacerme fuerte, pues esto. Balanza comercial, como decía Mario, ¿verdad? Sí, efectivamente, la balanza comercial norteamericana, es negativa, importa más que exporta, y podemos decir, bueno, queremos producir más en Estados Unidos e importar menos. Pero claro, todos sabemos, por lo menos los economistas, sabemos que el hecho de que haya más importaciones que exportaciones es un signo de debilidad, de falta de competitividad de tus empresas, ¿no? Hay más factores, que ahora diré alguno, pero ese es el principal. Es decir, cuando un producto de una empresa norteamericana es más competitivo que una europea, pues lógicamente todo el mundo va a por él. Entonces, claro, la pregunta que nos hemos de hacer es que está aceptando Trump que las empresas norteamericanas ya no son suficientemente competitivas. Yo así lo creo. Creo que no son suficientemente competitivas, ¿no? Claro, además de castigar con los aranceles, que aunque decíais con acierto, no debemos entrar en una espiral de responder con la misma moneda, etcétera. Bueno, pero es que algo tiene que hacer el resto de los países para defenderse. Pues yo también te voy a poner aranceles a ti, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pero claro, debería preocuparse más en analizar no solo que en el sector público norteamericano hay demasiadas personas y cuesta demasiado dinero y no es eficiente, y no, a lo mejor las empresas tampoco lo son. Apuntaba ahora Javier el tema de Detroit. Tú vas a Detroit y traes una ciudad muerta. ¿Verdad? Completamente. Era la ciudad del automóvil y allí no hay nada. Están todas las fábricas abandonadas, en desuso, etcétera, ¿no? Se han cambiado por centros comerciales, los centros comerciales también han tenido que cerrar y ahora están haciendo lo que pueden con los inmuebles, me refiero, de toda esa estructura que existía allí. Pero claro, es que traer la producción o pretender traer la producción a Estados Unidos lo que supone es que tengas una capacidad instalada que te lo permita. Porque claro, si dices, vamos a volver a reflotar y a poner a Detroit como la ciudad del automóvil mundial, bueno, ¿cuánta inversión se necesita hacer en Detroit y cuántos años para que aquello esté operativo y tenga un nivel de producción tal? Porque es que, en mi opinión, no sé si la compartiréis, Estados Unidos ya no produce. Ensambla, envasa, le pone la etiqueta y lo comercializa en el mundo. Pero producir es otra cosa. No solo son los iPhone, es la ropa, o sea, artículos textiles, es de casi todo, ¿no? Entonces, claro, el otro factor que puede haber estado considerando, el dólar está muy fuerte y ¿qué hago yo para devaluarlo? Vale, pues lo has conseguido,
Lo vas a... Sí, sí, lo has conseguido. Eso ya le pasó en la primera legislatura. Pero has hundido Wall Street, ¿eh? O sea que hay unos cuantos que antes de que el dólar les haga mella, de entrada, digamos, la valoración de sus acciones se ha ido por tierra. Y ahora ve cuando se recupera, ¿no? Otros dicen que está intentando presionar a Jerome Powell para que efectivamente baje los tipos de interés por fin. Ahora que Europa se está planteando que tal vez no sea el momento de seguir haciendo bajadas, ahora le quieres apretar a él para que te baje los tipos de interés. Y el problema no está en el coste de la deuda, el servicio de la deuda. El problema está en que tiene una excesiva deuda, ¿eh? Tiene una deuda monumental. Entonces, oiga, el problema no está en los intereses que pagas, es que haga usted un programa para ver si consigue reducir deuda, ¿no? No sé, yo creo que el presidente de Estados Unidos lo que ha hecho ha sido revolucionar a todo el mundo, pero no se ha dejado a ninguno. Creo que ha dejado fuera a Cuba. Porque no tiene comercio con ellos. Sí, no tiene nada. A Bielorrusia, a Rusia. Ni tiene comercio ni tiene nada. Cuba se ha desaparecido. Claro, pero vamos a ver, lo digo por si Ursulina ve este programa. Oye, pues si está muy fácil esto. Métele un arancel del 20% a todo el petróleo y gas norteamericano que se importa en Europa. O si acaso, también, si eres tan valiente, prohíbe la importación de petróleo y de gas de Estados Unidos. Si vamos a por uvas, pues vamos todos, ¿no? Un poco a la Macron, pero con algo fehaciente. Sabemos cuánto petróleo americano compran en Europa y cuánto gas. Bueno, pues actúa sobre eso y el resto de productos déjalos, que ya te quedarán, necesitas munición para a donde te lleve Trump en el futuro. Don José Luis Balbás. Bueno, el tema de los aranceles pues ha sido un movimiento que desconcierta todo el panorama económico mundial. No será porque no anunció esto en la pasada legislatura y durante toda la campaña electoral, ¿eh? Sí. O sea, algunos, anunciarlo, José Luis, ¿sabes qué pasa? Que muchos han dicho, no lo va a hacer porque está chiflado, porque yo sé más que nadie y sé más que tú. Sí, y pero lo ha hecho. En la bolsa, las cifras de pérdida de capitalización, estamos hablando de 2.500.000 millones, unas cantidades absolutamente salvajes. Claro. Es como el PIB de toda Francia, solo en pérdida de valorización. Aparte de todo la película de los aranceles, bueno, pues es una cantidad a mover, que sí que es importante, pero lo que es importante, que es enorme, es la deuda de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha multiplicado su deuda desde el año 2002, que empieza a hacer los circos estos de guerras mundiales en defensa de la nación americana, sin saber todavía quién fue el del 11S, si fueron ellos o otros. Vete a saber, ¿saben? Su deuda ha aumentado por 5. Exactamente por 4,8 veces. O sea, ¿dónde va usted con esa deuda? ¿Tiene usted respaldo de oro de eso? No. Porque estos hicieron un invento en el año 73, quitando la regulación mundial desde hacía siglos y siglos, que es la conferencia Bretton Woods, que es el oro, es el aval. El patrón oro. El patrón oro que regulariza y homogénea. Entonces, claro, ahí no hay nada homogéneo. Lo único que era antes homogéneo es que el dólar regulaba, por eso ha llegado a esa deuda tan infinita que hay, regulaba como el petrodólar. ¿Petrodólar de qué? Porque en los países árabes no quieren patrón dólar ni verlo. El 85% del petróleo está en manos de los BRICS, incluido Arabia Saudí y Abu Dhabi. 85. Y va a más. Entonces, con esos mimbres, ¿cómo quiere él controlar financieramente el mundo? Mi opinión es que no lo va a controlar. Y menos con un instrumento bastante pequeño que es el arancel, con respecto a esa deuda. Porque no es cuantitativamente 300.000 millones de ingresos por aranceles. Eso no es nada. Son cantidades pequeñísimas. Para España,
si exportamos 3.000 millones y nos exporta el doble? Él a nosotros. Entonces, oye, que me lo subes, te lo subiré. Solo lo que tienen que refinanciar este año son 8 trillones, 8 billones 8 trillones, te lo digo, españoles. que ya no se puede ni poner. Además, yo siempre he defendido, como soy muy experto en temas de estructuración financiera, que es imposible reestructurar la deuda financiera de Estados Unidos sin una quita del 30%, para empezar. Entonces, ¿quién quita el 30%? Pero ¿cómo lo vas a quitar? Pero es imposible reestructurarlo. Sus empresas, en mi opinión, tienen un valor fantasma, que llamo yo. Es decir, que no valen eso, ni valen la mitad, y probablemente no valgan ni la tercera parte. Los precios esos que dicen, que Endivia vale 2 trillones, 500.000 millones. No te lo crees ni tú, ni con el monopolio que haces, ni con la ficción del dinero. Porque claro, ¿contra qué han hecho ese crecimiento del PIB Estados Unidos? Contra deuda, pero cuando la deuda llega... Como España, ¿eh? Como España. Como la Unión Europea. Sí, pero Como la Unión Europea. Su deuda es peor y mucho más ficticia sus activos bursátiles. A mí me parece que esas empresas no valen ni la tercera parte de lo que dicen, con lo cual se crea un efecto open market de creación de dinero ficticio. Eso es una operación para crear dinero. Decir que mis acciones de Endivia ese, que valía 200.000 millones, ahora vale 2.400.000 millones. Que no, es que no, ¿sabes? Ni tiene tanto poder en el tema de la tecnología, pues bueno, es un proveedor importante de eso, pero es que como ese hay montones. O sea, ¿qué pasa? Que son muy monopolísticos, si es que es mentira de ellos. O sea, ellos tienen 4 o 5 monopolios que se les han dejado los tontos de los europeos, entre los cuales me incluyo. ¿Por qué no se metió Europa en el mercado de los móviles fuertemente? Porque a lo mejor alguien engañó o hizo el lobby para que no se hiciera, y Alemania, que es nuestro gran motor europeo, en vez de meterse en esa tecnología, que ha sido el pelotazo del siglo y lo sigue siendo, se quedó Alemania en las grandes fábricas de las grandes máquinas, de los grandes coches. Los coches. El problema de Europa y de Alemania y también de Estados Unidos y de todos los demás no es que les invada el mercado chino de automóvil. Es mentira. Es pequeñita. No llega ni al 5 la cuota de mercado de eso. No. La razón es otra, que es la contraria. Es que China ha dejado de comprar a Alemania, a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos lo poco que le vendía de coches, porque han hecho mucho más rápidamente y a menos de mitad de precio unos productos más competitivos, y que valen la tercera parte de precio. Se están vendiendo tecnologías de coches buenos, chinos, sí que falta todavía simplemente suministros, porque no tienen la logística para... Pero tampoco hay coches chinos, es que hay muy poquitos, ¿entiendes? Claro, y hay muchos que tienen marcas europeas y españolas, ya hay muchos chinos. Entonces, eso es ese error que ha cometido Europa, y termino, Javier, es enorme para Europa, porque ese era nuestro gran cliente. Y el segundo error es que el gran proveedor para que China no fuera tan competitivo contra Alemania, que es nuestro suministro financiero hasta el año pasado, o hasta hace 2 años, pues era la ventaja que tenía él y el entorno europeo, que era Rusia, que vendía al -30 de petróleo de lo que estaba en el mercado mundial, querido. ¿Por qué? Porque Alemania tiene 2.000 empresas metidas en Rusia, porque los rusos son poco trabajadores en el tema industrial. Sí en la tecnología nuclear, aeroespacial, pero en esa de la gran industria alemana, que lo hagan ellos. Y por eso ahí están las industrias ahí. Entonces, como no tiene ese input más barato de petróleo y de gas, y ahora ese input ha subido el 50% porque Estados Unidos le sube el precio, pues nos hace no competitivos y entramos en recesión. Alemania, y aunque nosotros no hayamos entrado todavía, pero la consecuencia financiera es como si hubiéramos entrado.
Mario. Dos cosas, una vinculada a lo que acabas de decir y para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Yo la primera vez que viajé a Estados Unidos era el año 83. Por cierto, en otra de mis vertientes no conocidas, que es la musical. Yo acompañaba a La Bordeta en algunas de sus actuaciones y nos fuimos a actuar a Nueva York, ¿no? A partir de ahí yo lo que veía, en esa primera visión, cuando llegas a Queens, a Manhattan, lo que veías eran esos V8s maravillosos. Aquellos vehículos, no veías ningún coche de procedencia europea, evidentemente. Bueno, se hizo famoso un señor... Ya había entonces Hondas. Había algún Honda y había un profesor de universidad español que iba con su Mini, que por cierto fue arrollado por uno de estos V8s en un momento determinado y murió directamente en una de las calles de Manhattan. Esto es lo que era la particularidad. ¿Qué pasaba? Que en aquel momento se abría ligeramente el mercado, pero tenían un monopolio de producción, de fabricación, y los consumidores de automóviles norteamericanos compraban sus propios vehículos. Era un poco el dogma de Ford. Todos podéis comprar un coche, pero que sea Ford y de tal color, o sea, que sea mi coche. Esa era la realidad, ¿no? Ahora, en el año 2025, más de la mitad de los vehículos que se adquieren en Estados Unidos son de procedencia extra-norteamericana. Extranjero. Claro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, hace 50 años, Estados Unidos fabricaba y además no tenía ningún problema para producir petróleo. Eran además vehículos que consumían muchísimo combustible y no tenían ningún problema. Poco a poco se fue sofisticando la producción del automóvil en los países orientales, en Europa, y comenzó a penetrar ese mercado en Estados Unidos. Si Trump lo que pretende... Sobre todo Japón, en Estados Unidos. Exacto, Japón. sobre todo Japón. Si lo que realmente se pretende es regresar a los años 70, es un error de bulto, porque el mercado ya no es ese mercado, porque es un mercado que ha cambiado radicalmente. Y esa autarquía de producción o de fabricación del propio automóvil ya no va a volver a existir como no puede existir de ninguna manera. Por cierto, me sorprende la presión sobre Canadá cuando casi el 30% del gas que consume Estados Unidos lo compra Canadá también. O sea, aquí hay factores múltiples. Y contradictorio, desde luego. Y lo que sí quiero, una cosa, perdóname, es la respuesta española. Y lo quiero decir claro. Más allá de que yo como liberal siempre pienso que el Estado tiene que tener una posición absolutamente subsidiaria a la hora de atender las necesidades cuando surge un imprevisto, daos cuenta de lo que hace Sánchez. Imprevisto es un terremoto, imprevisto es una dana, imprevisto es, por ejemplo, una pandemia, imprevisto puede ser una guerra que afecta a sectores y el Estado tiene que ayudar. Pero aquí estamos ante una decisión discrecional de carácter político adoptada por otra administración. Y aquí lo primero que se le ocurre a Sánchez, y lo que se le ocurre a las comunidades autónomas, aquí todas, vamos a meter pasta. No, ¿y por qué no negociamos? Porque esto no es un factor de orden natural imprevisible, sino es un factor de orden político. Nos sentamos con Estados Unidos y vemos qué se puede hacer. Ese es el gran problema. Sánchez resuelve todo contra el presupuesto. Sus necesidades, las necesidades derivadas de un cambio de política internacional, en este caso de comercio exterior. Pues chicos, pues si es así, es que es muy fácil gobernar. Sí, sí. El problema es que lo he visto en Murcia, ¿no? Hemos hecho los primeros que hemos creado la red antiarancelaria. La verdad es que yo cuando leía digo... ¡Hurra! ¡Hurra! Yo solo falta decir ¡viva Cartagena! O sea, que no sé. Sí. Bueno, déjenme decir algunas cosas. ¿Qué es un arancel? Porque habrá gente en casa que diga, bueno, un arancel es que cuando llega una caja de vinos desde Castilla-La Mancha a la aduana de Estados Unidos, hay un funcionario de la aduana de Estados Unidos que dice, quiere sacar esta caja al que va a buscarla al puerto de Nueva Orleans. Quiere sacar la caja, ¿verdad? Pues ya se apañará con el precio con el que se la manda desde España, pero a mí me va a pagar un 20% o si no, no se lleva la caja. Y ese 20% queda en manos de la administración, por lo tanto, en manos de Trump. Dicho esto, hay que decir algunas cosas también en torno a cómo son los americanos, y es de justicia. En primer lugar, los aranceles consustanciales, con la conformación del país, desde su minuto cero, casi desde los padres fundadores, con el té, el motín del té, pero luego a lo largo de la historia, McKinley, Roosevelt, Obama... Trump en su primera legislatura, que no pudo imponer los aranceles, pero ya lo planteó. No tenía mayoría en las dos cámaras y no se lo dejaron hacer. Y ahora va y lo hace, después de anunciarlo durante toda una campaña electoral. Y aquí, en Europa, nada, nadie toma esa vaina. Porque además resulta que el concepto de los intercambios exteriores de Estados Unidos para con cualquier otro país, no son como los europeos. En Estados Unidos, la compañía Ford, de automoción,
quiere hacer negocios en Europa, compra un terreno en Valencia y monta Almusafes. En Estados Unidos, la compañía Kellogg's, que hace esto del desayuno, quiere vender en Europa y en España y compra una galletera en España y se extiende a través de esa tal. Lo mismo pasa con las químicas, lo mismo pasa con lo que quieran. El concepto europeo de lo mismo, del comercio internacional, es, no, yo desde Stuttgart pongo un barco cerca, empiezo a enchufarles Mercedes-Benz, o yo desde Baviera les mando BMWs y yo allí no quiero, no, yo se los mando desde Alemania. Y así el resto, todos. Son injustos los aranceles para unos más que para otros. Para la industria del automóvil, que se puede instalar en Estados Unidos, como han anunciado ya algunos coreanos, pues es una cosa muy seria. Ahora, para el que vende vinos de Castilla-La Mancha, es una cosa tremendamente cruel, porque eso no se puede instalar allí. Y además, ¿producirá inflación esto en Estados Unidos? Con toda seguridad, Julián, con toda seguridad, no cabe otra. Porque además de que es más caro el producto que llega, imagínense aceites desde España, además de ser más caros, resulta que al que produce aceite en California o en Florida, también le animas, como vale más caro su competencia que traen de Europa, también le animas a subir precios. Con lo cual esto es así y de libre no tiene otra. Bueno, reacciones políticas en España, vamos a verlo. Las reacciones a la imposición de aranceles y las medidas de respuesta del Gobierno no han tardado en llegar. Desde la oposición piden que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas y que se ajusten a las necesidades de cada sector afectado. Solicito que el Gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas. Las medidas deben de ajustarse a cada comunidad autónoma y a cada sector. A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Vox deja a un lado las críticas a las decisiones del presidente de los Estados Unidos y acusa directamente a las actuaciones del Gobierno y de Europa. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. ¿Por qué no están negociando en este mismo momento con Estados Unidos? La política que está llevando a cabo el Gobierno de España y la Administración von der Leyen del Partido Popular Europeo son absolutamente contrarios a los intereses de los españoles. Podemos insta al Gobierno a actuar inmediatamente de la manera más valiente, atacando a los fondos buitre de Estados Unidos. Hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. También de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España. El Gobierno asegura que defenderá firmemente a los sectores afectados. Defender también muy firmemente los sectores, a nuestro sector agroalimentario, a nuestros productores que hacen un excelente trabajo. Trump que lo negocia a todos y le mandan cosas fenomenales. Hay en el mismo paquete a Marisú Montero y a la Belarra, que lo arregla todo expropiando, como si fuera la nieta de Maduro. Julián. Bueno, no sé si para terminar, por lo menos por mi parte, con el tema de los aranceles, porque yo creo que nos hemos centrado, yo al menos mayoritariamente, en bienes de consumo duradero. Hemos hablado de coches, hemos hablado de iPhone, me parece, o de móviles, y podríamos hablar de un montón de productos más de este tipo. Pero no hemos hablado de uno que es fundamental, que son los alimentos, los productos, digamos, que no están procesados, ¿no? También los procesados, pero no procesados, de los que Estados Unidos tiene una gran dependencia. ¿Por qué? No solamente porque no los produzca, que en muchos casos no, hemos visto lo que les acaba de pasar con los huevos, ¿no? Pero le pasa también con otros productos como el café, el azúcar o algunos otros, ¿no? No lo producen. Y es que hay alguna cosa que no ha tenido en cuenta Trump en este tema cuando piensa solo en bienes de consumo duradero, pero no, o inversión, pero no piensa en productos así de tipo alimenticio. Y es que el gusto de los consumidores americanos también ha cambiado y ha evolucionado. Es decir, sí, siguen comiendo huevos fritos con bacon, ¿vale?
pero también le gustan las fresas, las frambuesas y cosas que ellos no producen, ¿no? Productos más sofisticados, pero vamos, que no requieren ningún tipo de procesamiento, ¿no? El melón, la piña, el plátano. Piña, claro, el plátano, lo que fuera, ¿no? Y claro, pues eso se les va a encarecer notablemente. Uno de los productos que más ha subido por el efecto de la inflación y la subida de los precios de Estados Unidos es el precio de los alimentos. Todos tenemos amigos que viven en Estados Unidos que nos lo cuentan y dicen, es que esto está imposible. El salir a la compra, la cesta de la compra, lo de cada día, se ha puesto imposible, carísimo. Y eso lo notan, eso lo van a notar en sus bolsillos el americano medio, y estos van a terminar respondiendo, porque primero empiezas a renunciar a determinados productos, pues son muy caros, pero es que después te das cuenta que todos los demás son exactamente igual de caros para ti. Ya veremos si no se le vuelve en contra. Y por lo menos decir algo de Ione Belarra, ¿no? Primero, suena a rancio, ¿verdad? Suena a expropiese, Y lo segundo, habría que preguntarle si ella es capaz de distinguir entre las distintas tipologías de fondos que existen para saber qué es un fondo buitre o un fondo oportunista y los otros, ¿no? Tendremos tiempo de verlo. Ricardo. Si es que lo que ha propuesto Ione Belarra no tiene encaje jurídico, ni, digamos, no merece la pena analizarlo, porque es un mensaje puramente propagandístico. Pero sí creo, Xavier, que hay que tener presente que esto no va a poder resolverse con una escalada. O sea, creo que el modelo francés, que es el de represalias o el de contramedidas, no va a funcionar. Creo que hay que pensar con términos diferentes. Y creo que hay uno que no ha salido hasta ahora, que es el del interés nacional. Trump está mirando por el interés nacional. Otra cosa diferente es que en Estados Unidos haya consenso o no haya consenso sobre cuál es el interés nacional. Pero él está planteándose en que se creen puestos de trabajo en los Estados Unidos, que regresen las empresas a los Estados Unidos, que se beneficien o se privilegien los productos en Estados Unidos. En la Unión Europea hemos dejado de pensar en estas claves. Es decir, en la Unión Europea hemos asumido que los intereses nacionales han de quedar subordinados a los intereses generales de la Unión. Y tú hayas mencionado un tema interesante. Los intereses nacionales, por ejemplo, de la economía española, pueden no coincidir, o los intereses nacionales de los españoles en materia económica, pueden no coincidir con los intereses de los franceses o con los intereses de los polacos. Entonces, me parece que traer de nuevo a la conversación y al debate público la noción de interés nacional va a ser crucial para poder salir adelante y adaptarnos a este nuevo entorno, como se suele decir en el mundo empresarial, que se nos presenta. Desde luego, vamos a hacer una pausa, volvemos en apenas 2 minutos y vamos a hablar de Marisú. Todos se acordarán, fin de semana anterior, creo que fue el domingo, María Jesús Montero haciendo bolos de candidata en Sevilla con la barbilla al viento como si fuera Mussolini. Decía 2 o 3 cosas a cada cual peor. La primera, que las universidades privadas son esos sitios horribles, esos sitios donde la gente compra artículos y eso es la dificultad y está en el inconveniente de que los hijos de los trabajadores no prosperen en la vida. Va, más o menos. Y lo otro, aún peor, la sentencia del futbolista Dani Alves, no sé, la verdad, yo me he leído la sentencia, me parece bastante atinada. Pero bueno, pues como todos podemos tener ciertas dudas. En cualquier caso, lo que no puedes es decir, porque quieres el voto de los radicales de Podemos, de Sumar, etcétera, etcétera. Lo que no puedes es hacer un meeting con la barbilla mirando al norte para decir, hermana, yo sí te creo. Y eso está por encima de la presunción de inocencia. Se te echan encima todos luego porque, ¿pero dónde vas? Que tú eres vicepresidenta de un gobierno, ¿sabes, niña? Y que hasta Carmen Calvo. El caso es que al final rectificó. De aquella manera, rectifico, pero no enmiendo. Pido perdón, pero no me creo esa petición, no tiene ni el propósito de enmienda, ni mucho menos la contrición. No tiene nada, más que me han dicho que diga porque la he cagado. Vamos a ver cómo rectificaba. María Jesús Montero se justifica retorciendo argumentos o hablando de las formas. ¡Qué vergüenza! Sin arrepentirse de haber puesto en cuestión el principio de presunción de inocencia.
Pido disculpas por la forma como lo expresé, que seguro que no fue la más correcta. La vicepresidenta primera centra todo su discurso en que la sentencia pone en cuestión la credibilidad de la víctima, volviendo a atacar de esta forma la decisión de los jueces. Nos encontramos de pronto con una sentencia, después de la que teníamos en primera instancia, en donde nuevamente, justamente lo que se pone en cuestión es la credibilidad, en este caso la fiabilidad de la propia víctima. Con estas declaraciones, María Jesús Montero parece dejar a un lado la polémica, pero ha abierto una nueva contra las asociaciones de jueces. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinadas sentencias. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha disculpado a Montero y deja claro su rechazo a la sentencia. Nos pasamos el día haciendo declaraciones en los medios de comunicación y uno a veces se ve con la obligación de rectificar, eso le puede ocurrir a cualquiera. Yo creo que aquí lo importante es que nos centremos en lo que ocurrió con la sentencia. Yo en eso sí quiero darles mi opinión. A mí la sentencia no me gusta. Creo además que las sentencias, como cualquier otra cosa, pueden ser objeto de crítica, solo faltaría. Estas declaraciones coinciden con el anuncio de la Fiscalía de Cataluña, en el que informa de que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Bueno, pero oye, vamos a ver, que el famoso futbolista este pasó 14 meses en la cárcel, porque la condena se lo imponía. Se revisa la condena dice otra cosa. En el tribunal juzgador hay 3 magistradas y un magistrado. Pues aceptemos la... Bueno, ¿quién conoce el tema? 110 páginas. ¿Quién se las ha leído? Montero, desde luego, no. Urtasun no lo sé, pero mira que tampoco. Hombre, vamos a ver, que se puede criticar una sentencia, obviamente, pero se puede poner en el orden de los principios el creerse a la víctima al principio de presunción de inocencia del acusado. Pues parece que los juristas entienden que no. ¿Que le ha dolido a la señora Montero que la han apalizado públicamente? Sí. Probablemente lo que más le haya dolido es esto de Carmen Calvo. Y un debate público en el que todos tenemos derecho a opinar. Absolutamente todos tenemos derecho a opinar y cada quien opinará como le parezca oportuno, un cargo público en concreto o unas asociaciones en concreto que para mí son todas respetables. Y ayer lo dije, lo vuelvo a repetir hoy, lo que ya no me parece respetable es entrar en este debate insultando a alguien de los que están participando. Esto no me parece respetable. Me parece respetable todo lo demás, pero esto no me parece respetable y eso también ha ocurrido en estos últimos días. Bueno, es que Marisú llegó a decir que la sentencia era una vergüenza. José Luis Balbás. Bueno, el tema de la sentencia es que quizás se habían pasado demasiado de frenada porque yo creo que el juez, o sea, los jueces son perfectamente transparentes en la sentencia de los 110 folios, están totalmente documentados. Minuciosamente. Y si lo han dicho, pues será que eso es verdad y que lo otro no está más acreditado, pero claro, que el tío haya pasado 1 año y pico en prisión sin pruebas fehacientes, en fin, la verdad que es una barbaridad, ¿no? En cuanto a Marisú, es un tema muy importante, que es la pasta. Ella es lo que es ministra de Hacienda. Y ha elaborado unos planes, pues era ella y el gobierno, unos planes que no tienen validez presupuestaria, no tienen su supervisión presupuestaria, como, o sea, un presupuesto sin el Parlamento. 3 años seguidos, pero esto qué democracia es, qué sustancia tiene. Una recaudación salvaje de este año. 300 y pico mil millones de euros, pero que se está abrasando a las pymes españolas, que España no tiene otra cosa que pymes. En el empleo, los demás no existen. El 90 y tantos % del empleo son pymes, algunas importantes, exportadoras, fuertes, pero pymes, a los cuales está abrasando fiscalmente desde que desapareció. Bien es verdad que fue por el PP, el Mariano Rajoy, o Rajoy o tal, con el Montoro, que eso fue una peste para la economía española. Y se le va dando importancia por él y dando conferencias. Mire usted, retírese de quitar el estatuto del contribuyente. Los contribuyentes no tienen derecho. Así han salido de España 300.000 millones de euros. Porque la gente no quiere invertir al lado de una gentuza como esa,
que es la que quitó la ley de protección de los derechos de los contribuyentes. Los contribuyentes que pagamos los 300.000 millones no tenemos derecho. Aquí tenemos un gran inspector de Hacienda, Mario. O sea, y 3 años sin presupuestos que contrasten esa tributación, porque en la tributación no solo está el gasto, está en la tributación y el gasto. Ambas cosas, y eso no se contrasta, no se verifican los fondos europeos, que eran 140.000 millones que pasaron a 170.000, alguien los ha encontrado, la mitad ni ha venido, solamente se saben 7.000, para eso está la ministra de Marisú. De Marisú, o sea, además de hablar de lo que tú quieres, claro, ha hecho un plan y medidas que responden al relanzamiento comercial de España. El relanzamiento comercial de España ha sido el turismo, que son servicios, querida. Eso es otra cosa, porque eso se ha ido al 14% del PIB da, y yo creo que con otras variables pues es probablemente el 16%, y con hostelería y con tal, bueno, muchísima pasta, que eso es lo que nos ha soportado ser un país que tiene un crecimiento, bueno, que gracias a un crecimiento, a un PIB del 2,5, del 3, pues nuestra deuda no parece tan gorda, es decir, que sobre PIB estamos, aun siendo una salvaje, digo que parece, estamos ya en 1.700.000 millones, que es una absoluta... Me han mareado. Con los millones y los billones pues ya igual. me han... Muy grande, con una deuda muy grande que no sabe y no se puede sustentar con un país que no tiene presupuestos 3 años. Y se recauda estas barbaridades que destruyen empresas. Destruyen empresas que dice que va a hacer un plan para ayudas y proteger las empresas y el empleo. Mira, esto es una cara más que espalda. Se ha cargado 300.000 pymes. Este gobierno, 300.000 pymes. Y estamos en 4.200.000 parados. Aparte de la mierda de datos que sacan, que dice que hay en España solo 2.600.000 parados, pero es que se les ha olvidado los de los ERE, que son 600.000, y los 800.000 que están en el limbo, que están trabajando 2 meses y les ponen otra vez en la lista y le quitan. Pero son 4.200.000 el empleo. Es un desastre la gestión comercial de España en estos últimos al menos 5 años. En cuanto a... Termino nada más. Para contestar a este... Es la industrialización. Es decir, la capacidad productiva de España ha bajado y sigue bajando. Entonces, no te hagas la lista que dice que ahora lo vas a arreglar con 14.000 millones, de los cuales ya la mitad están gastados. Hombre, Ricardo. A ver si te crees que esta tertulia es tuya y vamos a hablar de lo que tú quieres, que es Mario Montero. Es verdad. A ver, yo creo que hay 2 cosas. Oye, yo he seguido el índice de esto, cuidadito, O sea, a mí no me... Lo que no voy a hacer es ¿cómo se llama eso? Telecinco y Tele4, no sé qué. Y son los que hablan de todo. Entonces, el plan del gobierno, querido, no es otra cosa. Es que fíjate que al margen de la lluvia de millones, ahí creo yo... Una de las cosas que apunta José Luis, que es que en realidad Montero tiene muchas más cosas para hablar que esta. Pero me parece que hay 2 cosas que ha dicho muy alarmantes. La primera es que ha planteado una tensión entre testimonio de la víctima y presunción de inocencia, soslayando que el testimonio de la víctima es un medio probatorio, uno de ellos. Y hay que tener en cuenta que, aunque a veces puede ser suficiente solo el testimonio de la víctima para desvirtuar la presunción de inocencia, es un medio probatorio y puede haber otros medios que lo desvirtúen o que siembren una duda lo bastante sólida como para que prevalezca que en caso de duda se resuelva a favor del reo. Pero creo que hay otra cosa que ha planteado que también es muy preocupante. Ha planteado una tensión entre garantía de los derechos, por una parte, presunción de inocencia, derecho a un proceso con garantías, por un lado, y la valoración libre de la prueba. La valoración de la prueba en España es libre. No hay lo que se llamaba antiguamente las tarifas probatorias, que consistía en que cuando se daban determinadas circunstancias la prueba debía valorarse en este sentido. Incluso en los casos en los cuales la persona ha podido reconocer su responsabilidad penal, y puede llegar y decir, sí, efectivamente, señora, yo hice, esto no vincula al tribunal. Y el tribunal puede considerar que, a pesar de que la propia persona se autoinculpe, hay otros elementos que deben llevar o bien a absolverla o bien a condenar por otros delitos diferentes. Esto
le produce un daño no únicamente a las partes en el proceso, sino a la propia Administración de Justicia. Y fíjate que vuelvo sobre una cosa que sale con cierta frecuencia en la tertulia y que me parecía valioso traer a la conversación. No hay institución del Estado a la que el gobierno de Pedro Sánchez no haya causado un daño, a mi juicio, en algunos casos, como puede ser el caso de la Fiscalía o del Tribunal Constitucional, irreparable. Irreparable. No se me ocurre cómo se puede restaurar la credibilidad en las instituciones cuando Pedro Sánchez ya no está en el gobierno, que me imagino que llegará un momento en el cual esta maldición que pesa sobre nosotros pues terminará. Y hay un último tema sobre la cuestión de pedir perdón o de pedir disculpas. Es verdad que todo el mundo se puede equivocar y las personas que intervenimos en los medios de comunicación o en la vida pública, pues esto nos puede pasar y cuando nos equivocamos hay que pedir disculpas. Esto le puede pasar a cualquiera. Pero también es verdad que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad ni está en la misma situación. Es decir, no es lo mismo la persona que está en un programa o que está en una intervención, en una cadena de radio y puede equivocarse en un dato o en una afirmación o puede expresarse de modo desafortunado que quien es ministro. Hay una diferencia. Hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad. Hay una diferencia en cuanto a las consecuencias. Claro, estamos viendo has puesto a Urtasun, ¿no? Que habría que advertir también que Urtasun también tiene otras muchísimas cosas de importancia de las que hablar, más que ponerse a valorar una sentencia. Pero las consecuencias que tiene lo que dice un ministro sobre la credibilidad de las instituciones son mucho más graves y mucho más dañinas que lo que puede decir una persona, con todos los respetos, pero una persona que opina desde otra posición. Desde luego. Mario. Bueno, María Jesús Montero se ha convertido en doctora en Derecho Penal por la Universidad Libre de Mopongo. Entonces, la verdad es que de pronto hemos descubierto sus conocimientos en el ámbito del derecho. Con sus declaraciones, si nos remontáramos al Código de Hammurabi, a Maimónides, a Ulpiano, a los medievalistas, todos han acuñado el principio de presunción de inocencia, fundamentalmente en torno al concepto de indubio pro reo, que ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia del derecho. Decirle a María Jesús Montero indubio pro reo o presunción de inocencia es pues, realmente una especie de... Un latinajo. Sí, es un viva Cartagena también, o sea, que da absolutamente igual lo que puedas decir, ¿no? ¿Pero qué esconde esa afirmación de María Jesús Montero, doctora en Derecho por la Universidad de Mopongo? Pues una cosa, ella está reivindicando el embrismo en su esencia más absoluta. Es decir, si durante siglos el testimonio del hombre era determinante, fundamentalmente durante la Edad Media y antes, para poder procesar a una mujer, ojo, la Inquisición española era más garantista que la Inquisición de otros países, donde se admitía el principio contradictorio y la prueba en contrario por parte de la mujer. Ese machismo que a todos nos sorprende y que es deleznable y que es aterrador, por el cual el testimonio de un hombre podía encausar directamente a una mujer, con la sola prueba del testimonio del hombre, quieren hacerlo ahora al revés. Es decir, es una especie de revancha histórica contra siglos de opresión, evidentemente, de un régimen donde el varón tenía una condición para determinar su verdad respecto a la verdad de la mujer. Si aquello era ominoso, ¿qué valor moral tiene una mujer que defiende exactamente lo mismo, pero al revés? Que la declaración de la mujer tenga absoluta prioridad y absoluta determinación respecto a lo que ocurrió y respecto a lo que puede ocurrir en un espacio cerrado. Porque vamos a dejarlo claro ya de una vez por todas. Yo soy el secretario de Estado de esto. Lo que ocurrió en aquel baño solamente lo saben él y ella. Yo no sé si hubo violación o no. No lo sé. No lo sé. Uno dice que sí, una dice que sí, el otro dice que no. Y luego hay pruebas circunstanciales. La famosa frase, hermana, yo sí te creo, es la misma frase que en la Edad Media era, hombre, yo sí te creo, cuando el tribunal de la Inquisición le decía, ven aquí, que vamos a encausar, por ejemplo, por infidelidad a una mujer. Es lo mismo. Por lo tanto, es un regreso al tiempo oscuro de la Edad Media, porque el embrismo lo que trata es de empatar históricamente con el machismo ancestral. Y esto hay que decirlo de una vez por todas, porque cada vez... Yo por ejemplo,
Bien, estáis comparando a Montero con Urtasun. Yo creo que Urtasun, que es diplomático de carrera, por cierto, no es un tipo especialmente tonto intelectualmente. No se podrá compartir con él ciertas cosas. Y desde luego ha salido mucho mejor que Montero diciendo barbaridades. Ahora, que una ministra de un gobierno democrático occidental de Europa diga que no hay que creer en la presunción de inocencia, es una barbaridad. Pero dicho eso, es que Podemos lleva defendiendo esa tesis durante años. Y ella lo que pretende, con esa declaración de una manera contumaz y de una manera un poco, pues eso, de montonera ideológica, lo que pretende es intentar captar ese voto, pero se ha equivocado radicalmente. Bueno, como Mario Garcés dice que es catedrática de la Universidad de Derecho Mopongo, hay que justificar eso porque muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver. Y ese escenario que tiene en este momento este partido de la oposición mayoritario, que es el partido Mopongo, a todo. Subida de pensiones, Mopongo. Transporte gratuito, Mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, Mopongo. Te lo muestro cuando Mopongo, Balbás, Mopongo a que hables cuando no debes. Vamos a ver, Julián. Sí, bueno, vamos a ver, lo primero, alguien ha dicho hace unos minutos que seguramente María Jesús Montero no se habría leído la sentencia. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Es muy difícil. Yo lo he ese dicho 110 páginas. y lo mantengo. Sí, tú sí, porque claro, pero es difícil ese 110 páginas, primero. Segundo, no tengo ninguna duda de que si se lo hubiera leído no lo hubiera entendido, ¿eh? No tengo dudas. ¿Por qué? Pues porque ella misma afirmó que no es jurista, ¿eh? Y entonces, claro, pues hay una cosa que se llaman fundamentos de derecho, que no es una cosa simple, ¿eh? Y que, por tanto, hay que leerla con conocimiento suficiente. Segundo, hay que decir, por lo menos que en este programa se escuche, que el procedimiento judicial en España es absolutamente garantista, especialmente en el orden penal, como no puede ser de otra forma, porque es que te vas a llevar a alguien a la cárcel, ¿verdad? Entonces, tiene que ser absolutamente garantista. Y lo es, y la prueba está en que se va a recurrir la sentencia. Ella alude a la sentencia en primera instancia, sí, pero pasó a una segunda instancia y como esa segunda instancia no le absuelve, pues va a ir a una tercera instancia, que es el Tribunal Supremo, en donde se evaluará. Hay que recordar también aquí que en la nueva instancia, como en la anterior, no se pueden introducir elementos nuevos ni medios nuevos de prueba. Por tanto, el Tribunal Supremo, como la Audiencia Provincial en su caso, no ha juzgado elementos nuevos, sino sobre los elementos que se hicieron en la primera instancia, ha hecho una valoración que ha podido ser distinta, una apreciación distinta. Y luego, yo no sé si era Ricardo el que comentaba, lógicamente con muy buen criterio, lo de que se puede discrepar de una sentencia. No tengo duda. Se puede, como se puede discrepar de todo, pero depende quién lo haga. No es lo mismo una persona que pasa por la calle y que no tiene ¿Y mayor... cómo lo haga? Claro, pero quiero decir, mayor repercusión, puede decir lo que quiera, ¿no? Ese conductor del autobús va borracho. Bueno, no tiene ningún fundamento, pues puede decir lo que quiera. Pero en un programa de televisión como es este, o una ministra, todavía con mucha más razón, no puede criticar sin argumentos. Y cuando yo antes me refería a los fundamentos de derecho, me parece muy bien que se critique. Pero añade, porque en el fundamento de derecho tercero se dice no sé qué y no puede ser tal, discrepo. A lo mejor no vamos todos a leer el fundamento de derecho tercero, pero claro, discrepo, como dice Ricardo, claro, es que es muy fácil. ¿Qué pasa? ¿Que el único medio de prueba es la testifical, la declaración de cada una de las partes? ¿Qué pasa? ¿Que con más contundencia lo haga resulta más creíble? Pues sabemos que no. El juez, como él muy bien ha dicho, valora libremente la prueba en genérico, porque no es la única prueba la testifical, y en virtud de ello, pues digamos, establece eso, un proceso de fundamento a fundamento y concluye: no hay indicios suficientes que acrediten que efectivamente se produjo este hecho, ¿no? Pero de todas formas, ya está, señora ministra, tiene usted la posibilidad, va a tener la víctima la posibilidad de que se revise su sentencia ante el Tribunal Supremo. Mira, déjame que vuelva un momento sobre algo que acaba de mencionar Julián,
porque brinda la oportunidad de hablar de algo de lo que hablamos poco, que es el tema de la justicia y de la administración de justicia. Hablamos mucho de la información del gobierno, que es casi una crónica de tribunales, pero de cómo funciona la justicia hablamos menos. Mira, cuando se ha practicado prueba y es dudosa, hay principio de indubio pro reo. Es decir, yo tengo prueba en un sentido, tengo prueba en otro, entre sí yo la pondero y me quedan dudas, procede la absolución. Cuando no se ha practicado prueba en absoluto, prevalece la presunción de inocencia. Es decir, frente a esto, no se ha practicado ninguna prueba, se han practicado sobre otras cosas, pero no sobre este extremo que era necesario, presunción de inocencia. Esto es parte del proceso garantista. Sin embargo, en España, desde hace ya mucho tiempo, porque esto no empezó con Pedro Sánchez, esto empezó con Zapatero, pero desde hace mucho tiempo, hasta la actualidad, y con Pedro Sánchez, por desgracia, sí se está intensificando, estamos asistiendo a un retroceso de las garantías procesales en España. Te pongo algunas de las que no se habla habitualmente y lo habéis mencionado a propósito del tiempo que Dani Alves pasó en prisión. La lentitud de los procesos, la lentitud de la justicia. No es lo mismo valorar una prueba testifical cuando los hechos acaban de ocurrir que valorar una prueba testifical cuando han transcurrido 2 o 3 años, y hay casos en cualquier bufete de abogados en ejercicio en España hoy, hay casos de... Desde que ocurren los hechos hasta que llegas a la fase de juicio, no de investigación, sino de juicio, 4 años perfectamente, con facilidad. No es lo mismo escuchar a un testigo cuando los hechos acaban de ocurrir que al cabo de los 4 años. Te pongo otro ejemplo. No es lo mismo pedir una prueba pericial, un reconocimiento, cuando los hechos acaban de ocurrir y están recientes, y se recuerdan los detalles y se tienen presentes, por ejemplo, una valoración psicosocial, que pedirlo al cabo de años. Está la lentitud. Hay otro elemento importante. Es cierto que la prueba de la declaración de la víctima, que es testigo de su propia agresión, puede tener un valor probatorio. Pero se ha llegado a un punto en el cual se le ha dado tal peso a la declaración de la víctima, incluso frente a otros medios de prueba que se pueden presentar, que llega un momento en el que hay cierto tipo de procesos en los que casi hay más presunción de culpabilidad que presunción de inocencia. Y fíjate que no me estoy refiriendo únicamente a delitos de esta naturaleza, sino más en general a aquellas circunstancias en las cuales el acusado se encuentra con que va con una presunción de culpabilidad, que a veces no se presenta en el propio proceso, que se presenta en los juicios paralelos. Y luego me parece que hay una última reflexión. Si finalmente resulta absuelto, esos 14 meses en prisión, ¿cómo se reparan? Ese es otro rollo. Aquí en lo que estamos es por qué la señora del mentón hacia el cielo dice lo que dice, dónde lo dice y por qué lo dice. Y lo dice porque tiene un interés de absorber el voto popular andaluz que tuvo antes Podemos, Izquierda Unida, Sumar, etcétera, etcétera, etcétera. A ella, la víctima, Alves, el Superior de Cataluña y el Supremo en su día, le importan una higa. Está claro, ¿no? Ella dice lo que dice porque cree que con eso se pone la chapa de feminista radical en Andalucía. Por eso el careto de Carmen Calvo, que por cierto es de Cabra. Bien. En segundo lugar, oiga, ¿eso está consentido por Pedro? Dice, desde luego. Como voy a tratar de demostrar ahora, porque también arremetió, cogió la lanza electoral o preelectoral del radicalismo propio de Marina Leda y empezó a arremeter contra las universidades privadas. Son chiringuitos, ahí se compran los títulos, un agravio contra los hijos de los trabajadores, en fin, una barbaridad. Pero ahí, no se la voy a poner, que es sábado por la noche y vamos a llevarnos bien todos, pero ahí la secundó el presidente del gobierno, que ahí empezamos a tener un problema. En la privada existen 350.000 alumnos y alumnas en 47 centros en España. Si tantos son, será porque sus familias quieren. Y si sus familias quieren, será porque ofrecen una educación de mayor calidad que la que ofrecen otros. ¿Quién más ofrece educación en España? Las públicas. ¿Cómo vas? ¿Ustedes creen que yo llevaría a un hijo mío a estudiar a la Complutense? Pues no. ¿A la vista de qué? Pues de lo que son las facultades de políticas, de lo que son los rectores que he conocido de la Complutense, las ligerezas en dar facilidades a según quién, pues me parece moralmente desacreditada. Como las que regalan títulos a los políticos, ¿qué tal? También me lo parecen, también me lo parecen. Esas son de otro signo, pero también me lo parecen. ¿Qué dijo Sánchez de las universidades privadas? Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción
con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Bueno, así que María Jesús está protegida cuando hace incursiones de candidata electoral en Andalucía. María. Vamos a ver, las declaraciones son lamentables. La distinción, esa línea divisoria de ruptura entre universidades públicas y universidades privadas es sencillamente lamentable. Lo que hay son universidades públicas que benefician a Begoña y universidades privadas o subuniversidades privadas que también benefician a Begoña. Lo que hay es universidades buenas y universidades malas. Lo que hay es universidades públicas o privadas que pueden regalar títulos, pero públicas o privadas. El milagro del regalo de los títulos universitarios en España a veces es sofocante y afecta tanto a universidades públicas como a privadas. Pero efectivamente ella lo que busca es, de alguna manera, comprar el discurso del famoso Sánchez Gordillo de Marina Leda, que solo le falta que le dé ya el pañuelo y que se lo ponga en la cabeza directamente Montero. Lo que pasa es que para llevar el pañuelo Sánchez Gordillo es necesario ser Sánchez Gordillo, no le quedaría muy bien desde luego a María Jesús Montero, y plantearse como una especie de líder del pueblo andaluz, pero sobre la base de un conjunto de afirmaciones que son grotescas, a cuál más grotesca, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, desde que gobierna Sánchez, ha concedido, creo que 12 licencias, al menos, de universidades privadas. Por lo tanto, si es un problema que haya universidades privadas en España, que no sé dónde viene el problema, la verdad que pues esto sería... Por cierto, la mayor parte de las universidades que han nacido a lo largo de la historia en España eran fruto del esfuerzo de particulares, de eclesiásticos o de gente que efectivamente tenía el interés en que España se promocionara. A mí lo que me preocupa es que la gran universidad española del siglo XV, del siglo XVI, pues está como está ahora mismo. Y la responsable, por lo tanto, se llama Pilar Alegría, por cierto, ahora mismo, y no acaba de llegar, lleva 6 años. A mí lo que me preocupa es que de pronto alguien que, pues, y lo voy a decir muy claramente, que alguien apruebe 16 asignaturas en 8 meses, a mí y me da igual que sea una universidad pública que privada, eso es lo que me preocupa, porque yo he estudiado una carrera. Yo fui premio extraordinario, yo acabé un año antes y yo me maté por estudiar. Cuando veo a un pillo de la vida que de pronto le dan una titulación universitaria, me da igual que sea del Partido Popular, siento vergüenza. Siento vergüenza. Y me da igual que sea una universidad pública o privada. Yo me he encontrado diputados que no sé cómo han acabado la carrera. De pronto no, es que le juré a mi padre cuando murió que yo estudiaría las últimas asignaturas que me quedaron. Pues si no te he visto estudiar en la vida, si no te ha visto ni tu mujer estudiar. No te han visto estudiar y de pronto aparece el título universitario en el currículum. De esto me conozco unos cuantos. Eso es lo que deberían investigar. Pero por hacer honor a la universidad, por tantos y tantos universitarios de este país que nos hemos licenciado, trabajando, dejándonos los ojos, estudiando día, noche, gente además que venía de familias realmente humildes como yo, para que vengan unos listos a esto. Por lo tanto, ahora a mí, lo de la división entre la universidad pública y la universidad privada, lo que pretende una vez más es crear esa escisión intelectual, pseudomoral, entre lo público y lo privado. La pseudo lucha de clases. Eso, la lucha de clases al estilo Mopongo. Sí, no tiene la cosa muchas narices, porque el tío tiene 5 ministros, el propio Sánchez, le dieron un doctorado de regalo en la feria de la Camilo José Cela. Eso es. Y estudió antes que eso en el María Cristina del Escorial, que son privados hasta donde yo sé. Pero luego ahora van a ver los caretos de los ministros que han estudiado en la privada, o sea que no sé de qué estamos hablando. Álvarez, Grande Marlaska, El Masaiz, Jordi Hereu, no me hagan decir de qué es ministro Jordi Hereu porque... no lo sé, mira que le conozco personalmente, me lo encuentro a veces, pero no lo sé. Y luego Marisú también hizo un curso de adaptación o no sé qué en una universidad privada, no viene a cuento, pero también. Así es que estos son los que cuando interesa electoralmente se visten de Superman y engañan al noble pueblo andaluz diciéndole cosas que son más propias de Marina Leda. Hacemos una pausa de publicidad y enseguida continuamos. Seguimos con la universidad pública privada a conveniencia o engañando a los nobles andaluces que vayan a escuchar a los socialistas. José Luis.
Bueno, la universidad en España es un sector económico, la privada, muy importante, ¿eh? No es ninguna tontería y tiene mucha calidad, mucho más que la pública. De hecho, tenemos una cantidad de alumnos de alto nivel, digo de pago, porque las privadas cuestan mucho dinero, ¿eh? O sea, no es gratis. Y si la gente va es porque el mercado lo acepta, ¿eh? Entonces, claro, estamos entre 350 y 400.000 alumnos, o sea, es muy fuerte la cuantía y mucho, no solo mexicanos, colombianos, venezolanos, tal, no, de todo el mundo, franceses, italianos. Sí, vamos, asiáticos, o sea, que hay de todo. Entonces, ahí también tenemos una gran ventaja. El español es el segundo idioma del mundo, ¿eh? Además de que tenemos unos grandes profesores, unos tíos preparadísimos, ¿eh? Y así se nos ha acreditado en todo el mundo, tanto médicos como economistas, como ingenieros. Esos en el mundo tienen mucho prestigio los españoles, por eso se vienen a estas universidades. ¿Qué utilizan estos debates? Porque les interesa desviar la atención de todo, ¿saben? Es decir, que en vez de la gestión que ha hecho Marisú en Hacienda, que es caótica y muy contra las empresas, que es muy contra las empresas, con unas tributaciones fuertísimas, no, le interesa hablar de sus temas. ¿Cuáles son sus temas? Los electorales, de ser la candidata a Andalucía, que no va a ganar, pero lo quiere intentar, es su tema, es mi tema. Y quitar pues todos los temas de corrupción, todos los temas de falta de gestión, de invasión en las instituciones. Mira, la enseñanza privada en España es muy fuerte. Y si no, no tendríamos unos buenos alumnos. Es muy fuerte. Y gasta poca pasta la pública, muy poco dinero. Porque hay un sector privado muy religioso en los primeros grados del bachillerato y tal, que es donde le han llevado la mayoría de los ministros a sus hijos, no a las públicas, ¿eh? En la sanidad nos pasa lo mismo. Hay 40.000 millones de euros en privado. Por eso sigue siendo eficiente la sanidad española, que mueve, no llega a 90.000 millones. O sea, es una cantidad muy pequeña sobre el PIB. O sea, es muy pequeña, es el 6,5%, una cantidad muy pequeña. En otras partes del mundo está en el 12%, en el 14%, público y privado. Aquí, gracias a ese privado en sanidad, pero lo mismo pasa en sanidad. En educación, más del 30% de la educación es privada. Es privada, ¿eh? Y con muy buenos resultados respecto a gran parte de la pública, que se está deteriorando terriblemente. Terriblemente se está deteriorando. Y no nos plantea un debate de público-privado que es absolutamente falso, como ha hecho nuestro presidente. O sea, es una barbaridad para derivar la atención, querer decir que entre lo público... Mira, no. Hay que ser, por lo menos, digno en lo que tenemos. Si tenemos una universidad buena, internacionalmente reconocida, no vayamos contra nuestros mismos intereses. Julián. Bueno, buscar un enfrentamiento, una vez más, en otro terreno, que, como ha hecho el presidente, entre la universidad pública ahora y la universidad privada, pero como lo ha hecho en tantos y tantos temas, pues no es de recibo, ¿no? Porque, además, volvemos a lo que decíamos antes, de que se puede criticar todo, pero cuanta más responsabilidad tienes ante la sociedad, más necesidad tienes de justificarlo. Bueno, ¿conoce usted alguna universidad privada o pública que regala títulos, nombre y apellidos? Pero es que además hay que decir que todas las universidades que se crean, públicas o privadas, y también los profesores que tienen que pasar por el tamiz de ANECA, que es el órgano que garantiza la calidad, que no es privado, es un medio público, un organismo público, garante, digamos, de esa calidad. Por tanto, si las que han sido acreditadas, ojo, recordemos aquí que hay muchas universidades privadas que les ha costado un montón de tiempo conseguir la acreditación, no la conseguían, ¿verdad? O sea que no debe ser algo tan fácil, ¿no? Luego, no sé si en un momento determinado se ha hecho un comentario acerca de que las privadas podrían ser, digo aquí, mejor que las públicas. Yo creo que no. Yo creo que la calidad de la universidad pública está al mismo nivel de la universidad privada,
podríamos decir, yo que he dado clase en ambas, ¿no? Pues que a lo mejor la privada es verdad que tiene más medios, es verdad también que tiene una ratio menor de alumnos por clase y todo eso, pues de alguna manera, digamos, se puede identificar con una mejor calidad, pero la calidad fundamentalmente la marca el profesorado, que es el que te imparte las clases y del que aprendes, ¿no? Que las instalaciones ayudan, no me cabe ninguna duda, que los medios también, pero bueno, ¿no? Y luego decir que la universidad pública tiene un gran problema en este momento, y es la sustitución de los actuales catedráticos y de los profesores titulares, fundamentalmente, que van a salir ahora, llevan ya años saliendo, pero ahora se espera una salida muy, muy numerosa y el reto es sustituirlos para que no se deteriore la calidad educativa, formativa que tienen, porque claro, estamos hablando de catedráticos o profesores de un prestigio enorme y una experiencia y una trayectoria enorme. Eso no se sustituye de la noche a la mañana con 4 profesores auxiliares ni con 4 profesores contratados, ¿no? Y por último, decir también que la universidad privada no está aquí por casualidad ni para ganar dinero. Tenemos que decir que es muy difícil ganar dinero en una universidad privada, no es tan fácil, a pesar de que hay unidad. Es que cobran unos precios, sí, pero los costes son también enormes, ¿no? O sea, es fácil analizar las cuentas de resultados de las universidades privadas y de ser un gran negocio, no. Tendrán lo que sea, pero no es un gran negocio. Pero sobre todo es que responden a una demanda social. Están ahí porque hay una demanda social. Y hay que decir que si no existieran las universidades privadas, la universidad pública colapsaría. No tiene capacidad suficiente. Obviamente. Ricardo. Lo mismo que la sanidad. Mira, el alma de la universidad, de cualquier universidad, son sus profesores. Son sus profesores. Y es verdad lo que dice Julián, que los grandes maestros universitarios, lo que asociábamos a los grandes académicos, están en trance de desaparecer. Que no se debe únicamente a las universidades, sean públicas, sean privadas, sino a una transformación del propio papel de la universidad en las sociedades. En esto el proceso de Bolonia, etcétera, tuvo mucho que ver. Pero no quería hablar tanto de esto, ni mucho menos de la polarización que pretende crear Montero y Pedro Sánchez entre públicas, privadas y distintos sectores de nuestra sociedad. No quiero entrar en esa polarización, porque esa es la polarización que precisamente busca Pedro Sánchez. Pero sí quiero hacer 2 reflexiones. No la iba a hacer, antes te lo he comentado, no la iba a hacer, pero creo que es de justicia traerlo a la memoria, ahora que quizá ya vamos a cambiar de tema y que cerramos. Si nos ponemos a pensar a quiénes fueron los primeros a los que se les regalaron y se les dieron facilidades para conseguir los títulos, fueron los etarras que estaban en prisión. Y algún día, cuando en España podamos hablar de estas cosas en libertad, y cuando se abran los archivos, y cuando se publican los libros de memorias que todavía no se han publicado, cuando se escriban los que no se han escrito, y volvamos la vista a la década de los 80 y a la década de los 90, habrá que responder a preguntas sobre cómo se obtuvieron licenciaturas y cómo se obtuvieron doctorados y cómo se obtuvieron plazas de etarras condenados. Condenados, decía antes Mario, yo no te he visto estudiar nunca, pues figúrate, ¿no? Y habría que preguntarse quién crea ese modelo de negocio que Begoña Gómez ha popularizado, porque Begoña Gómez va a todas, Begoña Gómez, ahí quería yo llegar, a la corrupción, porque hay un tío que va a juzgar así, dice, señoría, que no tengo la misma letra, que me ha quedado el codo muy mal, se llama Coldo. Llega allí y dice, ay, el hermano, ay, por Dios, el hermano, ¿cómo es? Desde luego eran los 2 lápices menos afilados del colegio donde estudiaron. El de Lepanto y el hermano Joseba. El hermano Joseba se va a recoger un sobre a la República Dominicana. Un sobre con pasta, con 10.000 euros, por cierto, fue 2 veces 10.000 cada viaje. Y le manda un mensaje a Coldo, dice, oye, por cierto, $10.000, ¿cuántos son al cambio? Y Coldo le dice, Dios mío, pero ¿con quién estoy trabajando yo? Anda, borra el mensaje, animal, que ya está bien. Vean. Hay uno que va al juzgado y dice, señoría, que desde lo del codo me ha quedado muy mala letra. Y ese además tiene un hermano que lo mandan a recoger dinero sucio de Aldama a la Dominicana, le dan un sobre con $10.000 y le escribe, Coldo, ¿cuántos son $10.000? Dice, tonto,
pasa, anda, borra este correo o borra este WhatsApp porque nos van a pillar. Esa es la situación. Hay un peritaje que ha entregado una señora perito caligráfica al juez, que le dice, mire, habrá traído los certificados de médicos que quiera, creo que 21. A lo mejor eso es señal de que no, pero yo le he hecho hacer las os y cuando hace el rabito como un 6, se ha declarado, la letra es suya. Y esto es relativamente importante, muy importante. Primero porque le da al Dama verosimilitud. Segundo porque nos explica el recorrido del viaje al tesoro, a la coima, al dinero en la buchaca, porque ahí se relacionan obras del Ministerio de Ábalos con compañías que son las que reciben los concursos amañados. Ese era el trabajo de Koldo. Koldo, que sí, que no era muy bueno, que era el capataz de las chicas escort, el capataz, el que las llevaba, las traía, todas las contentaba, todas esas cosas, les buscaba empleo en el erario público, bien. Pero su función, de verdad, durante años, era llevar el hilo de la orden del Ministerio de Ábalos a la empresa que resultaba favorecida. Vieja corrupción, más vieja que el hilo negro. José Luis. Bueno, la corrupción es un tema clave en España. Ya lleva tiempo, pero en este periodo de los últimos 6 años se ha acentuado fuertemente, y se trata de derivar a cualquier cosa un asunto que es matriz, porque las cuantías son muy grandes de dinero y está una vinculación tan directa a los políticos y al gobierno que no dura ni un minuto eso. Es que no dura ni un minuto. ¿Por qué dura? Porque ha habido un acoso a más de 20 instituciones, incluido la justicia. La Fiscalía total, es ya una cosa... El Constitucional es patético, o sea, no sé si es constitucional o simplemente es una cosa de mimo, es decir, que hacen como que son, porque ellos no pueden juzgar asuntos del tipo que están juzgando, o sea, que les ha visto ya hasta el Supremo y no lo puede juzgar el Constitucional. De ninguna manera el señor Conde Pumpido puede revisar las sentencias, excepto lo que son derechos constitucionales, pero no juicios con pruebas. No tiene ninguna competencia el Constitucional. Entonces, también lo utilizan para derivar esa corrupción que no exista. Entonces, el tema de las empresas, yo creo que la han jugado muy mal con Aldama. Aldama tiene verisimilitud absoluta de sus pruebas y de un conocimiento tremendo. O sea, estaba en San Petersburgo en el año 19 con la señora del gobierno, con Begoña Gómez. ¿Y qué pintaba en el 19 allí? O sea, ¿por qué estaba allí este señor? Algo serio habrá, o sea, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Aldama es un empresario que era conocido en Madrid, en bastantes ámbitos, desde antes, pero ¿por qué ha tenido esas vinculaciones tan fuertes con el gobierno? Es un tema que no se puede derivar con tonterías. Esos son temas matrices que tiene que resolver la credibilidad del propio gobierno. Mario. Yo de pequeño jugaba a los trabalenguas, ¿no? Los 3 tristes tigres, ¿no? Que fue el título de una novela de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Aquí se puede jugar al colmo del codo de Koldo. Ahora que estamos ya a fin de noche, vamos a intentar repetir todo el colmo del codo de Koldo, ¿no? Fijaos realmente, bueno, más allá de esa, a mí me parece una situación absolutamente inmoral de desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en torno a Koldo por parte de toda la cúpula del Partido Socialista, de todo el Ministerio de Fomento, cuando era un hombre que iba de despacho en despacho y hacía llamar, pero nadie sabía absolutamente nada. Es ese desconocimiento inducido, muy propio evidentemente de los misterios de la corrupción. En la corrupción todo el mundo sabe que uno es corrupto, pero nunca va a encontrar a alguien que declare, que tome la iniciativa de declarar que es corrupto, porque entonces se la juega, como funcionario, como empresario que ha participado o como periodista que conoce la situación si no quiere filtrarla por el interés que quiera tenerlo. Eso es la corrupción propia que ahora mismo, por cierto, en todos los partidos políticos ha ocurrido, en los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por una parte,
utilizaba Koldo pues, Traxa, el Adif o Traxatec como una especie de gineceo, era el Topkapi para el ministro. Vamos a dejar ahí, el sultán necesita sus mujeres. Claro, esto realmente no había pasado nunca. O sea, yo he visto situaciones curiosas en la política, de colocar al amante de secretario de Estado, de colocar al otro vicepresidente, de no sé qué, el hijo por ahí, pero ya tener un harén, un Topkapi absoluto del sultán en diferentes entidades, yo es que no lo había visto nunca. Y en segundo lugar, como bien decías, eso ya forma parte un poco de lo que es el intríngulis sexual, el intríngulis de lo que es, en fin, la parte más psicalíptica, ¿no? Pero lo peor de todo es que efectivamente Koldo se había convertido en un hombre fuerte de cara a la intermediación en la adjudicación de determinados contratos y en la obtención de beneficios. El de la llave del tesoro. Por lo tanto, o sea, era todo, era el mayordomo del gineceo, el que tenía la llave del gineceo y a la vez tenía la llave de las adjudicaciones de los contratos. Claro, yo uno piensa a veces, si yo fuera un ladrón o si fuera un miserable, intentaría escoger a alguien, hombre, que no tuviera escrúpulos, pero que fuera un poco listo. Este ni tiene escrúpulos ni es listo. Entonces, claro, si ese nivel es el que tiene el Partido Socialista Obrero Español, por cierto, a la vista de todos, insisto, Koldo no era un hombre invisible. No era un hombre envuelto, como diría Cuca Gamarra, en la capa Harry Potter. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. No, no es eso. O sea, era un hombre visible que lo veíamos todos, pero nadie sabía absolutamente nada. No había llamadas a Traxa. Hombre, el otro día, rasgándose las vestiduras, el presidente de Traxa. Ahora lo vamos a ver. ¿No? Adelante, acontecimientos. Don Ricardo. Está complicado lo de la valoración de no la valoración, el intento de influir sobre la valoración que pretende hacer Koldo. Porque claro, la valoración, como decía antes, la valoración de la prueba es libre. Entonces tú tienes un informe pericial caligráfico que a partir de un cuerpo de escritura cierto y otro cuerpo de escritura contrasta. Luego tú puedes llegar y plantear que efectivamente tu escritura está condicionada porque has tenido las circunstancias que sean. Pero salvo que esas circunstancias hagan imposible que la letra coincida, por ejemplo, porque tienes una incapacidad absoluta para escribir. Que no es el caso, que claro. el informe, si tiene a bien leerlo, se descojona de la actitud del señor Koldo. Déjame Perdón terminar por la un momento. palabra. Claro, Koldo tiene unas periciales médicas o una documentación médica que pueden terminar en una pericial en el juicio. Y luego tienes un perito al que se supone unas condiciones de objetividad, de imparcialidad, etcétera, que valora la escritura. Entre pericial, objetiva, imparcial y valoración que se pretende hacer de una documentación médica para tergiversarla o para desvirtuar el posible valor probatorio de la pericial, esto es difícil levantarlo. Cuando tienes una pericial se contrarresta o se confronta con otra pericial de la misma naturaleza o con hechos que la hagan imposible, pero decíamos que no era el caso, ¿no? Ustedes, mira, aquí puede haber una pericial, pero yo eso nunca lo pude escribir porque yo nunca estuve allí o porque no puedo escribir. Entonces, aunque pueda darse esta maniobra, empieza a haber ahí un material indiciario que para ir a juicio por lo menos parece suficiente. Y que abre un camino, el camino de busquemos el tesoro. Sí, bueno, además lo que decía Ricardo, hay que tener en cuenta que los dictámenes médicos que aporta o los informes médicos que aporta son de parte. Claro. Pues claro, si fuera alguien que ha solicitado el juez, el tribunal, y dice, háganle una valoración, pero los de parte, pues ya sabemos qué es lo que van a decir, ¿no? Y además aporta un montón, por si acaso uno no vale, siempre ponemos otro, ¿no? Decía alguien, Koldo, que era el hombre invisible, algo como para no verle. Te quiero decir que se te aparece por la noche y te da un pasmo, ¿no? Y claro, luego, fíjate lo que decía Ricardo, si este hombre fuera manco, se hubiera quedado manco y tuviera que escribir con la otra mano, etcétera, pues es muy posible, ¿no? Pero claro, el argumento de decir, he perdido fuerza, potencia y tal, bueno, es de chiste cuando además parece evidente que está involucrado desde el principio, ¿no? Con todo el respeto a la presunción de inocencia, pero bueno, ya veremos lo que termina diciendo un juez. A ver, los 21, brevemente, por brevísimo. favor. ¿Sabes un problema de aportar tantos certificados? La pericial que se produce en el juicio con la declaración del que hace el informe. Si tienes 21 informes y tienes a 21 declarando, figúrate el riesgo de contradicciones, figúrate el riesgo de que unos se contraigan a otros de tu propia prueba de parte. Muy peligroso. Bueno, ya tenía yo ganas
de encontrarme a un alto funcionario orgulloso del papel que ha desempeñado su compañía en el pasado en España. Y que además, echado para adelante, dijera 4 cosas bien dichas sobre la contratación de él dice que novia, otros dicen que amante, no lo sé, de Jessica Rodríguez por parte de Ábalos. Vamos a ver lo que ha pasado en Traxa. Indignado y partidario de depurar responsabilidades. Así se ha mostrado en la Comisión de Investigación del Senado Jesús Casas, el presidente del Grupo Traxa. Casas ha calificado de lamentable y asqueroso el trasunto laboral de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, que fue contratada como administrativa en Traxatec a petición de Adif. Y esto, si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país, para Traxa como institución que lleva 47 años trabajando para sacar adelante cosas. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Admite además que Jessica aparecía en documentos internos de la empresa como la sobrina del ministro y que Traxa recibió varios correos de Adif en los que se ordenaba no atosigarla ni meterle más presión de la cuenta. Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro. ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de investigación. Es decir. Y por si esto fuera poco, Casas también ha admitido que Jessica Rodríguez nunca fichó, como hacen el resto de trabajadores. La frase esa se refiere al no fichaje. Y eso sí lo tenemos detectado claramente, porque lo detectó ya la auditoría que se inició en octubre y se acabó en diciembre. Esta señora no fichó. Hace unas semanas, Caridad Martín Palacios, gerente del Grupo Traxa, fue cesada a petición de Casas por tener un papel secundario en la contratación de Jessica Rodríguez. Un cese preventivo que no sirvió de cortafuegos. En cambio, la responsable de selección que sí blindó el fichaje de Jessica, Virginia Barbancho, ha sido ascendida. Así lo ha señalado Casas. Están tratando desde Adif depurar responsabilidades en una persona que no fue la culpable. En cualquier caso, tanto Jesús Casas como el director de Traxatec, que declaró ayer, se excusan en una investigación interna para no dar más explicaciones. Bueno, una pieza divertida de este caballero, de los últimos funcionarios que quedan con cierto coraje en este país, donde, bueno, pues cimbrean, bueno, pues es como el junco, ahora para aquí, ahora para allá, tú no digas, no, tú tampoco, estate callado, todos se ríen. Fíjense un tío que va y dice, no, ¿qué le ponemos a esta? Vamos a ponerle, debe ser un católico, ¿eh? Vamos a ponerle que es la sobrina del ministro, ¿eh? Como el que disculpa actitudes un poco más pecaminosas, ¿no? Como esos que salen corriendo a rellenar para que parezca que fichaba con el mismo bolígrafo y la misma letra. Hombre, ya está bien. Pero hubo un momento muy divertido en esa declaración del presidente de Traxa que no se pueden perder. ¡Joder! Entiendo la pertinencia de su pregunta. Entiendo la pertinencia de su pregunta. ¿Qué significa esto que hacen ustedes? Aplaudir. Vale. Bueno, te habrá divertido, ¿no? Pum, pum, pum. Me ha divertido todo, ¿eh? Desde el que pregunta hasta el que responde. Yo, como los conozco a casi todos, que ya me parece una cosa de verdad para explicarla. Ahora serán las 12:30 cuando nos vayamos, yo os explicaré algunas cosas fuera de micrófono de todos estos personajes, ¿no? Vamos a ver. Si el sultán del harén quiere colocar a alguna de sus, vamos a decir, ayudantes, generalmente hay una llamada telefónica directa al presidente de la compañía. Dudo mucho que este presidente, ahora mismo que se encorajina y se convierte en una especie de adalid caballero de las buenas costumbres y las buenas gestiones de la administración pública, no supiera nada. Lo dudo, pero es que llega este momento que es muy característico en los casos de corrupción en que nadie sabe nada. El título de la película es Yo no sé nada. Yo no sé nada y además esto vino impuesto y desde luego voy a depurar a una segunda o a una tercera persona, que es donde empiezan los cortafuegos. Lo han hecho tanto el PP como el Partido Socialista. Voy a buscar a un chivo expiatorio. Mira, habitualmente es, mira, ese sí que pasa por ahí. Tú, cesada, se acabó la responsabilidad. ¿Ya la has cesado? Pues no. Pues investíguese todo. Porque dudo mucho,
por mucho que te encorajines diciendo esto qué es y no sé qué, y ahora sí, por cierto, él dijo, no, nosotros hacemos una gran función desde el punto de vista de la hidráulica instrumental. Traxa y Traxatec llevan años, que más de la actividad son actividades instrumentales como medios propios y servicios técnicos para la gestión administrativa de expedientes administrativos en determinadas administraciones públicas, fundamentalmente en materia de subvenciones y ayudas públicas. En eso se ha cambiado y se ha adulterado la función de Traxa y Traxatec, pero ese es otro tema, ¿no? Lo único que digo es, bueno, que está muy bien esto, pero tendrás alguna responsabilidad, ya sea invigilando o ineligiendo. O no vigilando. O no haciendo nada y viendo ahora mismo a cantar la traviata al Senado. Por lo tanto, mira que aquí, que he visto muchos casos, tanto en un partido político como en otro, y que los jetas aquí en un momento determinado salen corriendo rápidamente y que de pronto parecía, mira qué héroe, pero qué héroe, que es tu entidad. Y que estoy convencido que si hay que contratar a la sobrina del ministro, expresión que se utilizaba en los pueblos hace mucho tiempo para enmascarar algunas amantes de alguna profesión que no voy a decir por respeto a estas horas. La sobrina del cura. Eso es, ya, sí. vale, no lo quería decir, joder, no quería decirlo por respeto. Empecemos con el anticlericarismo. Por eso no quería respetarlo. Pues evidentemente lo sabía el presidente, pero bueno, vamos a ver, ya veremos la prueba hasta dónde llega. Julián. Sí, bueno, efectivamente lo que acabamos de ver de estas declaraciones en la comisión del presidente de Traxa, pues no deja de ser pues una serie de ficción, ¿no? Él ha querido aparentar contundencia diciendo esto me parece asqueroso, ¿no? Tal, no sé qué, como si no supiera nada y como tú muy bien dices, estas cosas no se hacen. Entre otras cosas, no digo que sea el caso suyo, pero es muy frecuente porque una vez que haces el favor, lo que te interesa es que el ministro se entere, lo sepa. Claro. Es decir, que he sido yo, que ya la tenemos aquí, ¿no? O sea que está muy contenta. Claro, está muy contenta. Hay unos correos deliciosos, no, perdona que te corte. Hay unos correos deliciosos. Dice, sobre todo, ahí que llega a Traxa, sobre todo no la apretéis, no la estreséis demasiado. La cuestión, como digo, no es colocarla. Es que se sepa que te la hemos colocado, ¿no? Que lo sepas, José Luis, ya la tenemos, ¿no? Me parece además muy apropiado ya lo de la sobrina, porque no sabíamos llamarla novia, amante, nada. La sobrina queda perfecto. Todo el mundo además entiende lo que significa colocar a una sobrina, ¿verdad? Y luego ya, por último, no le libera, como ha dicho también creo que Ricardo, al revés, está autoinculpándose. Y lo que tenía que haber hecho si quería aparentar esa contundencia era muy sencillo. Y además, que sepan ustedes, señores diputados, que yo ya he presentado mi dimisión el día no sé cuánto. Y ya está. Ya asumes tu responsabilidad, sea invigilando o incesando, yo qué sé, ¿no? Pero se acabó. Pero no lo hace. Y tampoco que sepamos abierto ningún expediente interno, ¿no? Que sepamos, ¿no? Sí, hubo uno, cesaron a una gerente de tercer nivel, claro. Y con eso quisieron a ver si pasan las aguas. José Luis. Sí, aquí hay mucho tercer nivel y cuarto nivel. Y va a hacer 4 años que cesaron a Ábalos, exactamente julio del 21. Del julio del 21 aquí, ¿dónde están los expedientes, las cuentas bancarias, los Air Europa, es decir, la Complutense? Eso necesita unos expedientes documentados de dónde está la trazabilidad del origen y los fondos que se han derivado de la administración, porque estos sí han sido gastos, han derivado, pero bueno, los sueldos debían ser como de 20.000 al año, no sé, administrativo, yo soy administrativo, de hace 4 años. No podemos dejarnos desviar toda la... La verdad es que es gracioso, el Coldo es que es gracioso, pero Coldo dejó de mandar hace 4 años, o sea que no hay más cosas. Y después de eso, los volúmenes de dinero que hay necesitan expediente, cuantías, cuentas corrientes, cómo hay la trazabilidad del dinero, el origen de los fondos, a dónde han ido, y eso es que es fundamental. ¿Para quién? Para los españoles contribuyentes que hemos pagado los 300.000 millones en impuestos este año. Si queremos mejorar nuestra economía y modernizarla, esto lo debemos considerar como un chiste ridículo, absolutamente ridículo. Yo estoy con el presidente de Traxa, que esto es una cosa patética. Sí, pero vamos, parece como el Gürtel también, porque el Gürtel, acuérdate lo patético que era, también con Putin y Irdetas, o sea, que esto... Pero seamos serios. ¿Dónde están los expedientes con la pasta y la trazabilidad del dinero? ¿Qué contratos se ha efectuado? ¿Cuándo y con quiénes? ¿Y quiénes son los responsables de las firmas de la salida de ese dinero? Bueno,
Estamos llegando al final del programa, momento en el que yo quiero recordaros que si habéis llegado a la conclusión, espero que sí, de que la mejor manera para hacer que prosperen las ideas esas que compartimos ustedes desde casa y nosotros desde aquí, es que nos apoyen. Si nos apoyan, si convierten este medio de comunicación en más poderoso, más fuerte, podrá llegar a rincones de España donde hoy no se nos ve sino es por mecanismos de televisión de pago. Y si tal hiciéramos, pues yo creo que daríamos un paso adelante, porque es verdad, reconózcanlo, el método del bar con los amigos o de los compañeros de trabajo o de las cenas y comidas familiares, pues va muy despacio y necesitamos ir mucho más deprisa, porque este país necesita un cambio de timón importantísimo, muy importante. Espero que se lo hayan pasado bien, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene a las 10:30 de la noche.